Por la salud de mi madre no puedo darme el lujo de gastar en mí misma. La frase, garabateada en un billete dentro de una lonchera vacía, se convirtió en la prueba del sacrificio más profundo. Un millonario, cuya vida era una ecuación fría, estaba a punto de descubrir que el amor y la dignidad no se negocian. ¿Alguna vez has notado algo tan pequeño que cambió tu vida para siempre? Andrés Vega, un millonario de Cancún, jamás imaginó que una lonchera vacía sobre el escritorio de su asistente revelaría un secreto desgarrador. Ese descubrimiento no solo lo haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida, sino que despertaría en su corazón algo que el dinero nunca pudo comprar. Quédate hasta el final y suscríbete porque esta historia te va a emocionar como nunca. Andrés Vega vivía en una mansión frente al mar Caribe, donde el sonido de las olas era apenas un murmullo lejano en medio de sus interminables llamadas de negocios. A sus 35 años, había construido un imperio de bienes raíces que le permitía comprar casi cualquier cosa, excepto tiempo para detenerse y sentir. Para él, cada día era una ecuación matemática: reuniones, contratos, firmas y números que crecían en cuentas bancarias. Las personas eran solo piezas en ese tablero de ajedrez corporativo, útiles mientras cumplieran su función. Nunca había necesitado algo más profundo que una buena estrategia financiera y un café bien cargado. Su mundo era ordenado, frío, predecible, y así le gustaba. O al menos eso creía hasta hacía poco. Las emociones eran un lujo que no podía permitirse en medio de negociaciones millonarias. Todo en su vida tenía un precio, un propósito, una razón lógica para existir. En ese universo calculado, Sofía Ramírez era simplemente su asistente personal. Llegó a su vida hace 6 meses, respondiendo a un anuncio de empleo que prometía buen sueldo y oportunidades de crecimiento. Desde el primer día demostró ser eficiente, discreta y siempre puntual. Organizaba su agenda con precisión militar, recordaba cada compromiso importante y jamás cometía errores en los documentos que preparaba. Andrés apenas la miraba más allá de lo necesario, para dar instrucciones breves y directas. Para él, Sofía era como su computadora o su teléfono, herramientas indispensables, pero intercambiables, si dejaban de funcionar correctamente. Nunca se detuvo a preguntarle cómo estaba, qué pensaba o qué soñaba cuando salía de la oficina. En su mente, esas preguntas no tenían cabida en una relación laboral profesional y productiva. La oficina de Andrés ocupaba el último piso de un edificio moderno en la zona hotelera de Cancún. Ventanales inmensos mostraban la ciudad turística en todo su esplendor, pero él rara vez levantaba la vista para admirar el paisaje. Su escritorio de caoba importada estaba siempre impecable, sin un papel fuera de lugar. Las paredes exhibían diplomas, reconocimientos y fotografías con políticos y empresarios importantes. Todo en ese espacio gritaba éxito, poder, control absoluto. Sofía trabajaba en un escritorio más pequeño, justo afuera de su oficina, como guardiana silenciosa de su tiempo y privacidad. Ella filtraba llamadas, rechazaba visitas no deseadas y mantenía el caos del mundo exterior lejos de él. Era invisible y esencial al mismo tiempo. Una paradoja que Andrés nunca se molestó en analizar demasiado. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra en la rutina inflexible de Andrés. Llegó a las 7 en punto, café en mano, revisando correos en su teléfono mientras caminaba hacia su oficina. Sofía ya estaba en su puesto con una sonrisa educada y el informe diario listo sobre su escritorio. «Buenos días, señor Vega. Tiene 3 reuniones antes del mediodía y 2 llamadas importantes que debo confirmar», dijo ella con voz tranquila. Él asintió sin mirarla realmente, tomó el informe y cerró la puerta de su oficina como siempre hacía. El día transcurrió entre negociaciones tensas, contratos que revisar y decisiones que requerían su firma inmediata. A la 1 de la tarde salió brevemente para buscar más café en la pequeña cocina ejecutiva del piso. Fue entonces cuando sus ojos captaron algo inusual sobre el escritorio de Sofía. Una lonchera de plástico transparente descansaba junto a su computadora, completamente vacía. No había restos de comida, ni siquiera una migaja o una gota de salsa. Estaba limpio, como si alguien hubiera intentado borrar toda evidencia de lo que alguna vez contuvo. Andrés frunció el ceño, extrañado por ese detalle que parecía fuera de lugar en medio de la perfección habitual. Miró su reloj. Era pasada la 1,
hora del almuerzo. Sofía no estaba en su escritorio. Probablemente había ido al baño. Algo en esa lonchera vacía le produjo una sensación incómoda en el pecho, algo que no supo identificar de inmediato. ¿Por qué guardaba un recipiente vacío como si fuera valioso? ¿Por qué no lo tiraba simplemente? La curiosidad, esa emoción tan ajena a su naturaleza práctica, comenzó a despertar en algún rincón olvidado de su ser, y sin saber exactamente por qué, Andrés se descubrió dando un paso hacia ese escritorio, acercándose a un misterio que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La curiosidad era algo que Andrés había aprendido a suprimir en los negocios, donde preguntar demasiado podía mostrar debilidad, pero esa lonchera vacía lo llamaba con una insistencia perturbadora, como si guardara un secreto que demandaba ser descubierto. Se acercó al escritorio de Sofía con pasos lentos, mirando hacia el pasillo para asegurarse de que ella no regresara de improviso. El recipiente era simple, de esos que venden en cualquier mercado por unos cuantos pesos. La tapa estaba ligeramente abierta, como si alguien hubiera querido ventilarlo después de vaciarlo. Andrés lo tomó entre sus manos y lo examinó con atención casi ridícula para un hombre de su posición. No había nada especial en él, solo plástico ordinario y transparente. Sin embargo, algo no encajaba en toda esa escena cotidiana. ¿Por qué una asistente eficiente y ordenada dejaría un recipiente vacío sobre su escritorio durante horas? La pregunta lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Fue entonces cuando lo notó, un pequeño papel doblado en el fondo de la lonchera, tan discreto que casi pasa desapercibido. Su corazón, acostumbrado a latir con calma empresarial, aceleró el ritmo sin razón aparente. Miró nuevamente hacia el pasillo, confirmando que seguía solo. Con dedos ligeramente temblorosos, sacó el papel y lo desdobló con cuidado. La letra era femenina, delicada pero firme, escrita con bolígrafo negro sobre papel de libreta común. Las palabras comenzaron a formar oraciones que Andrés leyó 1, 2, 3 veces, incapaz de procesar completamente su significado. Algún día tendré una vida mejor, pero mientras tanto agradezco lo poco que tengo. Por la salud de mi madre no puedo darme el lujo de gastar en mí misma. Dios sabrá recompensarme cuando sea el momento correcto. La firma al final era apenas una inicial. El papel temblaba ahora en sus manos, no por el aire acondicionado de la oficina, sino por algo mucho más profundo. Andrés sintió como si alguien le hubiera dado un golpe directo al estómago. Leyó el billete una cuarta vez, buscando algún detalle que pudiera haber malinterpretado, pero no había error posible. Esas palabras escritas con humildad desgarradora revelaban una realidad que él jamás había considerado. Sofía no traía almuerzo porque no podía permitírselo. Esa lonchera vacía no era olvido ni descuido. Era la evidencia silenciosa de un sacrificio diario. ¿Cuántos días había trabajado con el estómago vacío? ¿Cuántas veces había sonreído mientras él le daba órdenes, cuando probablemente lo único que deseaba era un plato de comida caliente? Las preguntas lo golpeaban una tras otra, abriendo grietas en la coraza de indiferencia que había construido durante décadas. Por primera vez en muchos años, Andrés Vega se sintió pequeño a pesar de su fortuna inmensa. El billete seguía en su mano cuando escuchó pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su saco, colocando la lonchera exactamente donde la había encontrado. Sofía apareció segundos después, cargando una carpeta nueva de documentos que necesitaban su revisión urgente. «Disculpe la demora, señor Vega. La impresora del tercer piso estaba ocupada y tuve que esperar», explicó ella con su habitual tono profesional. Andrés la observó como si la viera por primera vez en 6 meses. Sus ojos cafés tenían un brillo de determinación que nunca había notado. Sus manos, delgadas pero fuertes, sostenían esa carpeta con la misma dedicación con la que probablemente cuidaba de su madre enferma. «No hay problema, Sofía. Déjalos en mi escritorio», respondió él, con una voz que sonó extrañamente ronca. Ella asintió y entró brevemente a su oficina para dejar los documentos. Cuando Sofía regresó a su escritorio y retomó su trabajo frente a la computadora, Andrés permaneció de pie junto a la puerta de su oficina, observándola desde un ángulo que ella no podía percibir. La vio tomar la lonchera vacía y guardarla cuidadosamente en su bolso, como si fuera un objeto valioso que no podía dejar tirado. Ese gesto simple confirmó todo lo que el billete había revelado. No era descuido,
era dignidad en medio de la escasez. Era mantener las apariencias cuando por dentro probablemente se desmoronaba de hambre y preocupación. Andrés sintió algo nuevo y aterrador creciendo en su pecho. Culpa, vergüenza, una mezcla de emociones que no sabía nombrar ni manejar. Regresó a su oficina y cerró la puerta, pero esta vez no pudo concentrarse en los documentos que tenía frente a él. El billete en su bolsillo pesaba como si fuera de plomo, recordándole que en su búsqueda obsesiva de éxito había olvidado algo esencial. Había olvidado que las personas a su alrededor también tenían historias, sueños, dolores que el dinero no siempre podía ver ni resolver. El resto de esa tarde transcurrió en una niebla extraña para Andrés. Firmó documentos sin leerlos completamente. Respondió correos con respuestas automáticas y canceló una reunión importante, alegando un malestar repentino. No era mentira del todo. Algo dentro de él se había removido de manera violenta, como un terremoto interno que sacudía los cimientos de su existencia. El billete seguía en su bolsillo, quemando su conciencia cada vez que sus dedos rozaban la tela del saco. Las palabras escritas por Sofía resonaban en su mente como un eco persistente que no lo dejaba en paz. Por la salud de mi madre, no puedo darme el lujo de gastar en mí misma. ¿Qué tan grave era la enfermedad de esa mujer? ¿Cuánto costaban los medicamentos que Sofía compraba, sacrificando su propia alimentación? Las preguntas se multiplicaban sin respuestas, creando un torbellino de pensamientos que lo alejaban cada vez más de su zona de confort calculada. A las 6 de la tarde, Sofía tocó suavemente la puerta de su oficina antes de entrar. «Señor Vega, terminé de archivar los contratos de la semana. Si no necesita nada más, me retiro por hoy», anunció con su voz siempre cortés y profesional. Andrés levantó la vista y la observó con una intensidad nueva, tratando de leer en su rostro alguna señal del sufrimiento que escondía, pero ella mantenía una expresión serena, casi alegre, como si nada pesara sobre sus hombros delgados. «Sofía, espera un momento», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con esas palabras. Ella se detuvo junto a la puerta, esperando con paciencia. Andrés buscó en su mente algo apropiado que decir, algo que no revelara que había invadido su privacidad leyendo aquel billete. «¿Cómo está tu mamá? Creo que mencionaste hace tiempo que estaba delicada de salud». Mintió parcialmente porque no recordaba que ella le hubiera contado algo así. De hecho, nunca le había preguntado nada personal en 6 meses. El rostro de Sofía se iluminó con una mezcla de sorpresa y gratitud genuina. «Gracias por preguntar, señor Vega. Mi mamá está luchando. Tiene diabetes avanzada y los riñones comenzaron a fallarle hace algunos meses. Es complicado, pero Dios nos da fuerzas cada día». Su voz se quebró ligeramente al final, una fisura apenas perceptible en su armadura de fortaleza. Andrés sintió ese quiebre como una puñalada directa al corazón. Ahora entendía el billete con dolorosa claridad. Medicamentos para diabetes y diálisis eran terriblemente caros, incluso para alguien con trabajo estable. Para alguien con el sueldo de una asistente debía ser una carga aplastante. «Lo siento mucho. Si necesitas algo, si hay algo en lo que pueda ayudar», comenzó a decir, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo ofrecer ayuda sin sonar condescendiente? ¿Cómo borrar 6 meses de indiferencia con un gesto repentino de preocupación? Sofía negó suavemente con la cabeza, sonriendo con una humildad que lo desarmó por completo. «Es usted muy amable, señor Vega, pero saldremos adelante. Siempre lo hacemos. Además, este trabajo es una bendición enorme. Me permite pagar algunos tratamientos y eso ya es más de lo que muchos tienen». Esas palabras, dichas con sinceridad absoluta, fueron peores que cualquier reproche. Sofía le estaba agradeciendo por darle un empleo mientras ella pasaba hambre en silencio. Le estaba sonriendo mientras cargaba con un peso que habría destruido a personas más débiles. Andrés se puso de pie bruscamente, necesitando hacer algo, cualquier cosa que aliviara la presión insoportable en su pecho. «Sofía, mañana quiero que tomes la tarde libre. Ve al hospital con tu mamá. Asegúrate de que reciba la mejor atención. Yo cubriré cualquier gasto médico que necesiten», declaró con firmeza, usando el tono autoritario que empleaba en negociaciones importantes. Esperaba que ella aceptara sin cuestionamientos, como lo hacía con todas sus instrucciones laborales. Pero esta vez fue diferente. Sofía lo miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas,
luchando entre la necesidad desesperada y el orgullo que la mantenía de pie. Señor Vega, no puedo aceptar eso. Es demasiado generoso, y yo no sería correcto. Su voz temblaba ahora sin disimulo, revelando la batalla interna que libraba. Andrés dio la vuelta a su escritorio y se acercó a ella, reduciendo la distancia profesional que siempre había mantenido religiosamente. Sofía, mírame. No es caridad, es justicia. Has trabajado 6 meses impecablemente. Nunca has fallado ni un solo día. Mereces mucho más de lo que te he dado. Y empezando por esto, tu salud y la de tu madre son prioridad. Extendió su mano con una tarjeta corporativa que sacó de su billetera, una de las que usaba para gastos de representación. Toma esto. Mañana vas con tu mamá al mejor hospital privado de Cancún y les dices que todos los gastos van a mi cuenta empresarial. No es discutible. Sofía tomó la tarjeta con manos temblorosas y una lágrima finalmente escapó por su mejilla. Gracias, susurró con voz quebrada. Gracias por verme. Esas últimas palabras golpearon a Andrés con fuerza devastadora, porque en 6 meses de trabajo perfecto, ella nunca había pedido ser vista como persona. Solo agradecía ahora que finalmente alguien notaba su existencia más allá de las tareas cumplidas. Esa noche Andrés no pudo dormir. Su mansión frente al mar, con sus 5 habitaciones vacías y su decoración minimalista cara, se sentía más fría y solitaria que nunca. Caminó descalzo por la terraza mientras las olas rompían contra las rocas con su ritmo eterno e indiferente. El billete de Sofía seguía en el bolsillo del pantalón que había dejado sobre una silla, pero sus palabras estaban grabadas en su memoria con precisión fotográfica. Intentó recordar cuándo fue la última vez que realmente vio a alguien, no como pieza de un engranaje, sino como ser humano completo con miedos, sueños y batallas invisibles. No pudo encontrar ese recuerdo. Su vida había sido una escalada obsesiva hacia el éxito material, pisoteando sin darse cuenta todo lo que hacía que valiera la pena estar vivo. Amistades abandonadas por reuniones de negocios, relaciones románticas terminadas porque no tenía tiempo para dramas emocionales, familia distante que dejó de llamar después de años de recibir solo mensajes breves y fríos. A las 3 de la mañana, seguía despierto en el sofá de su sala con un vaso de whisky intacto en la mano. Por primera vez en décadas, Andrés Vega se enfrentó a una verdad aterradora. Era rico en dinero, pero completamente pobre en conexiones humanas reales. Había construido un imperio de cemento y contratos, pero vivía en un desierto emocional donde nadie lo extrañaría genuinamente si desapareciera mañana. Sus empleados lo respetaban por miedo o conveniencia. Sus socios lo toleraban por beneficio mutuo. Sus conocidos lo adulaban esperando favores. Pero, ¿quién realmente se preocuparía por él como persona? ¿Quién escribiría un billete agradeciendo por su existencia? Nadie. La respuesta lo golpeó con claridad brutal. Mientras Sofía, con su pobreza material, tenía a su madre a quien amar y proteger, él no tenía absolutamente a nadie. Su fortuna no podía comprar lo que ella poseía. Propósito, amor incondicional, razones para levantarse cada mañana más allá del siguiente $1.000.000. Los días siguientes fueron extraños en la oficina. Sofía faltó el miércoles y jueves usando por primera vez en 6 meses los permisos que Andrés le había otorgado. Él se descubrió preguntándose constantemente cómo estaría ella, si su madre habría recibido buena atención, si los médicos tendrían noticias esperanzadoras. Contrató a una asistente temporal que resultó eficiente pero invisible, recordándole dolorosamente que había tratado a Sofía exactamente así durante medio año. El viernes por la mañana, ella regresó al trabajo con ojeras profundas que el maquillaje no lograba ocultar completamente. Pero en sus ojos brillaba algo diferente, un destello de esperanza mezclado con gratitud inmensa. «Buenos días, señor Vega», saludó con voz suave. «Gracias por todo. Los doctores dicen que mi mamá puede comenzar un tratamiento nuevo que podría mejorar mucho su calidad de vida. Es como si Dios hubiera enviado un ángel justo cuando más lo necesitábamos». Andrés sintió su garganta cerrarse ante esas palabras. Él no era ningún ángel, solo un hombre que había tardado demasiado en abrir los ojos. «Me alegra saberlo, Sofía, y quiero que sepas que esto no es un favor temporal. De ahora en adelante, tu salario incluirá un bono médico mensual para los tratamientos de tu madre. Además,
Tendrás acceso al seguro médico privado de la empresa, algo que debía haber ofrecido desde el principio. Las palabras salieron con más emoción de la que pretendía mostrar. Sofía lo miró con asombro genuino y por un momento pareció que iba a echarse a llorar en medio de la oficina. Señor Vega, yo no sé qué decir. ¿Por qué está haciendo todo esto? La pregunta era simple, pero cargada de significado profundo. Andrés podría haber dado una respuesta empresarial sobre retención de talento y responsabilidad corporativa, pero por primera vez en su vida profesional decidió ser brutalmente honesto, porque me di cuenta de que he sido un idiota ciego durante 6 meses, porque mereces mucho más que indiferencia disfrazada de profesionalismo. Su voz sonó ronca, cargada de una vulnerabilidad que nunca se había permitido mostrar en ambiente laboral. Sofía sonrió entonces, una sonrisa real que iluminó su rostro cansado de manera hermosa. Usted no es un idiota, señor Vega. Es un hombre bueno que estaba muy ocupado para darse cuenta, pero ahora sí se dio cuenta, y eso es lo que importa. Extendió su mano en un gesto formal, pero cuando Andrés la estrechó, sintió algo más que un simple apretón profesional. Sintió calidez, conexión humana real, el comienzo de algo que no podía definir con palabras de contrato o cifras bancarias. El resto del día transcurrió con normalidad superficial, reuniones, llamadas, documentos firmados, pero algo fundamental había cambiado en la dinámica de esa oficina. Andrés comenzó a hacer preguntas simples. ¿Ya almorzaste? ¿Necesitas salir más temprano hoy? ¿Cómo amaneció tu mamá? Preguntas que antes le habrían parecido pérdida de tiempo, ahora se sentían como lo más importante de su jornada. Y Sofía, sorprendida al principio, comenzó a responder con detalles, compartiendo pequeños fragmentos de su vida que pintaban el retrato de una mujer extraordinaria. Una mujer que Andrés estaba empezando a admirar de formas que su mente pragmática aún no sabía procesar, ni su corazón blindado estaba preparado para admitir. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles, pero profundos en la rutina de Andrés y Sofía. Él comenzó a inventar excusas para salir de su oficina y pasar junto al escritorio de ella, iniciando conversaciones breves sobre temas que no tenían nada que ver con trabajo. ¿Ya probaste el nuevo restaurante de mariscos en la avenida Bonampak? Dicen que tienen el mejor ceviche de camarón de toda la zona, comentaba casualmente, observando cómo los ojos de Sofía brillaban con interés genuino. Ella respondía con entusiasmo tímido, compartiendo sus propias recomendaciones de pequeños lugares donde la comida era deliciosa y los precios accesibles. Esas conversaciones casuales se fueron extendiendo de 5 minutos a 10, luego a 15. Andrés descubrió que Sofía tenía un sentido del humor sutil y una manera poética de describir cosas simples. Hablaba de su madre con devoción hermosa, de cómo le gustaba cocinar pozole los domingos cuando tenía fuerzas, de cómo cantaba boleros viejos mientras limpiaba la casa. Cada detalle pintaba el retrato de una familia humilde, pero rica en amor, algo completamente ajeno a la experiencia de Andrés. Un martes por la tarde, Andrés tomó una decisión que lo sorprendió incluso a sí mismo. Salió de su oficina cerca de la 1:30, justo cuando Sofía sacaba su lonchera del bolso. Esta vez, sin embargo, el recipiente estaba lleno de arroz con frijoles, que se veía modesto, pero preparado con cuidado. Sofía, necesito discutir algunos contratos importantes durante el almuerzo. ¿Te molestaría acompañarme a ese restaurante del que hablamos? Su tono intentaba sonar profesional, pero había una calidez nueva que no pasó desapercibida. Ella lo miró con sorpresa evidente, sus mejillas adquiriendo un tono rosado encantador. Señor Vega, no es necesario. Puedo revisar los contratos aquí mientras como. No hay problema. Pero Andrés ya estaba tomando su saco del perchero decidido. Insisto. Además, hace semanas que prometo probar ese lugar y nunca encuentro tiempo. ¿Me harías un favor? La mentira piadosa funcionó. Sofía guardó su lonchera, tomó su bolso pequeño y lo siguió hacia el elevador con una mezcla de nerviosismo y emoción contenida. El almuerzo en el restaurante frente a la laguna fue una revelación para ambos. Andrés había comido en lugares así cientos de veces, pero nunca había realmente prestado atención al sabor de la comida o al ambiente relajado. Con Sofía sentada frente a él, todo parecía diferente, más vívido, más real. Ella ordenó con cuidado, eligiendo opciones moderadas del menú,
a pesar de que él insistió en que pidiera lo que quisiera. «El aguachile se ve delicioso», comentó ella mientras esperaban la comida, observando las embarcaciones pesqueras a través del ventanal. «Mi papá era pescador antes de fallecer. Solía traernos camarones frescos y mi mamá preparaba platillos increíbles. Esos son de mis mejores recuerdos de infancia». Su voz se llenó de nostalgia dulce, y Andrés se descubrió queriendo escuchar más, queriendo conocer cada rincón de su historia. Hablaron durante casi 2 horas, olvidándose completamente de los supuestos contratos que debían revisar. Él le contó sobre su niñez solitaria en una familia adinerada donde las nanas lo criaron mientras sus padres viajaban constantemente. Ella compartió anécdotas graciosas de su barrio humilde, donde todos se conocían y se ayudaban mutuamente. Cuando regresaron a la oficina, algo invisible, pero innegable había cambiado entre ellos. Las barreras de jefe y empleada seguían ahí formalmente, pero ahora existía también una conexión de 2 personas que habían empezado a verse realmente. Andrés comenzó a buscar más oportunidades para pasar tiempo con Sofía, fuera del contexto estricto del trabajo. La invitaba a tomar café después de reuniones tensas. Le pedía opiniones sobre decisiones que antes tomaba solo. Compartía con ella frustraciones y victorias que nunca había comentado con nadie. Sofía, por su parte, se fue abriendo gradualmente, dejando que él viera más allá de su fachada de asistente perfecta. Le mostraba fotos de su madre en su teléfono, sonriendo con orgullo al hablar de pequeñas mejorías en su salud gracias a los nuevos tratamientos. Le contaba sobre su sueño de algún día estudiar administración de empresas, algo que había tenido que posponer para trabajar y cuidar a su mamá. Cada revelación hacía que Andrés la admirara más, que sintiera crecer dentro de él algo cálido y aterrador que no se atrevía a nombrar todavía. No te olvides de darle like a este video y comenta «El amor sana heridas» si te está gustando esta increíble historia. Los viernes se convirtieron en su día favorito de la semana. Andrés estableció una nueva tradición: salir temprano de la oficina y llevar a Sofía a visitar a su madre en su pequeña casa del fraccionamiento Las Américas. La primera vez que conoció a María Ramírez, Andrés se sintió humillado por su propia arrogancia pasada. La mujer, a pesar de estar visiblemente débil y conectada a una máquina de diálisis portátil, lo recibió con una sonrisa radiante y un abrazo cálido. «Así que usted es el jefe de mi Sofía. Dios lo bendiga por su bondad con nosotras, señor Vega». Su voz era suave, pero firme, llena de una fe inquebrantable que Andrés no había visto en ningún templo lujoso. La casa era humilde, 2 habitaciones pequeñas, muebles viejos, pero impecablemente limpios, paredes decoradas con imágenes religiosas y fotografías familiares. Sin embargo, había más calidez en esos 40 metros cuadrados que en toda su mansión de 300. María insistió en prepararle té de manzanilla y galletas caseras, moviéndose lentamente, pero con dignidad hermosa. Andrés observó cómo Sofía la ayudaba con ternura infinita, anticipando cada necesidad sin hacerla sentir inválida. Y en ese momento, sentado en un sofá desgastado bebiendo té en una taza desportillada, Andrés García comprendió algo que su dinero jamás le había enseñado. El verdadero lujo era tener a alguien a quien amar y que te amara de vuelta, sin condiciones ni contratos de por medio. El mes de octubre llegó a Cancún con sus primeras lluvias esporádicas y un cambio sutil en el ambiente de la oficina. Andrés y Sofía habían caído en una rutina cómoda que bordeaba peligrosamente la intimidad emocional sin cruzar todavía líneas profesionales explícitas. Él la esperaba cada mañana con café recién hecho preparado, exactamente como a ella le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche. Ella le dejaba notas motivacionales, escritas a mano junto a sus reportes diarios, pequeños mensajes que decían cosas como «Hoy será un gran día», «Confíe en su instinto» o «Recuerde respirar entre reuniones, señor Vega». Esos gestos diminutos se habían vuelto esenciales para ambos, anclas de normalidad en medio de un mundo que empezaba a sentirse diferente. Los empleados de otros departamentos comenzaron a notar el cambio. El jefe, temible, que nunca sonreía, ahora se reía abiertamente en conversaciones con su asistente. Algunos murmuraban con curiosidad, otros con envidia, pero a Andrés había dejado de importarle lo que pensaran los demás. Por primera vez en su vida estaba sintiendo algo real,
y eso valía más que 1000 reputaciones corporativas impecables. Era un miércoles por la tarde, cerca de las 4, cuando todo cambió de manera brutal e inesperada. Andrés estaba en su oficina revisando proyecciones financieras del próximo trimestre cuando escuchó un ruido sordo afuera. Algo pesado había caído contra el piso. Su corazón se detuvo un segundo, antes de que su mente procesara completamente lo que podría ser. Salió disparado de su silla y abrió la puerta de golpe, encontrando una escena que le heló la sangre. Sofía estaba desplomada en el suelo junto a su escritorio, inconsciente, con su rostro pálido como el papel y los labios ligeramente azulados. Su computadora seguía encendida, mostrando un documento a medio escribir. Su taza de agua estaba volcada, creando un pequeño charco sobre los documentos. «Sofía, Dios mío, Sofía». Andrés cayó de rodillas junto a ella, tomando su rostro entre sus manos temblorosas. Ella no respondía. Su cuerpo estaba flácido y su respiración era apenas perceptible. El pánico, una emoción completamente ajena a su naturaleza controlada, lo invadió como una ola gigantesca. Gritó pidiendo ayuda, mientras marcaba emergencias en su teléfono con dedos torpes que apenas obedecían. Los siguientes 30 minutos fueron la eternidad más aterradora de la vida de Andrés. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero cada segundo que tardaron en estabilizarla se sintió como una hora de agonía. Él la siguió en su propio automóvil hacia el hospital privado más cercano, conduciendo con una temeridad que habría horrorizado a su yo habitual, obsesionado con la seguridad. En la sala de emergencias tuvo que quedarse afuera mientras los doctores la atendían, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. Se dio cuenta en ese momento de algo que había estado negando durante semanas. Ya no podía fingir que Sofía era solo su asistente, alguien importante pero reemplazable en su vida ordenada. Ella se había convertido en algo mucho más profundo, más esencial. La idea de perderla le producía un dolor físico en el pecho que ningún dinero podría aliviar. Cuando finalmente un médico salió a hablar con él, Andrés lo bombardeó con preguntas antes de que pudiera siquiera presentarse. «¿Cómo está? ¿Qué tiene? ¿Va a estar bien?». Las palabras salieron atropelladas, desesperadas, revelando cada gramo de terror que había estado conteniendo. El doctor, un hombre de unos 50 años con expresión seria, le hizo señas para que se sentara. «Señor Vega, su esposa está estable ahora». Pero Andrés no corrigió el error sobre la relación. La señorita Ramírez llegó con un cuadro severo de desnutrición y anemia. Su cuerpo está extremadamente debilitado. Me temo que ha estado sacrificando su propia alimentación durante mucho tiempo, probablemente para poder costear otras cosas. Cada palabra fue como un cuchillo directo al corazón de Andrés. Él había notado la lonchera vacía, había leído el billete, había empezado a ayudar, pero claramente no había sido suficiente. No había actuado con la rapidez o intensidad necesarias. «Necesitamos hacerle más estudios», continuó el médico consultando una tableta. «Sus niveles de hierro están peligrosamente bajos, tiene deficiencias vitamínicas severas y su presión arterial es preocupantemente inestable. Además, mencionó algo sobre su madre antes de perder la conciencia. ¿Hay alguien más a quien debamos contactar?». Andrés sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo Sofía estaba en peligro, sino que su madre probablemente estaba sola en casa sin saber qué había pasado. Su madre está enferma con diabetes avanzada y problemas renales. Vive en el fraccionamiento Las Américas. Necesito que envíen una ambulancia ahora mismo a buscarla y traerla aquí. Quiero que sea evaluada por sus mejores especialistas. Todos los gastos van a mi cuenta sin límites. Su voz había recuperado algo de su autoridad empresarial, pero estaba teñida de una emoción cruda que lo hacía sonar casi irreconocible. El doctor asintió con aprobación. «Entendido. Enviaré una unidad de inmediato. Mientras tanto, la señorita Ramírez necesitará quedarse hospitalizada al menos una semana para recuperación y monitoreo constante. Su condición es delicada, pero manejable si recibe el tratamiento adecuado». Andrés apenas procesó las palabras técnicas. Lo único que importaba era que Sofía viviera, que tuviera la oportunidad de recuperarse, de sonreír otra vez. Pidió permiso para verla, y el doctor lo guió por un pasillo largo hasta una habitación privada donde ella descansaba, conectada a sueros y monitores. Verla así, tan frágil y vulnerable en esa cama de hospital, rompió algo dentro de Andrés que nunca podría repararse completamente.
Se acercó despacio y tomó su mano fría entre las suyas. «Perdóname», susurró con voz quebrada. «Perdóname por no haber visto antes cuánto estabas sufriendo. Te prometo que de ahora en adelante nunca más estarás sola en esto. Nunca más». La ambulancia trajo a María Ramírez 2 horas después, y el reencuentro entre madre e hija fue tan desgarrador como hermoso. Sofía había despertado hacía poco, todavía débil y confundida, cuando los paramédicos ingresaron a su madre en una silla de ruedas. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Quién te trajo?». Su voz salió quebrada por la preocupación y la debilidad. María extendió sus brazos temblorosos hacia su hija, y Andrés tuvo que ayudarla a levantarse de la silla para que pudieran abrazarse. «Mi niña hermosa, me dijeron que te desmayaste. ¿Por qué no me contaste que estabas tan mal?». Las lágrimas corrían por el rostro arrugado de la madre mientras acariciaba el cabello de Sofía. Andrés observaba la escena desde un rincón de la habitación, sintiendo que era un intruso en un momento tan íntimo. Pero cuando María lo miró con ojos llenos de gratitud, supo que estaba exactamente donde debía estar. «Señor Vega, usted envió por mí. Dios lo ponga en su santa gloria por cuidar así de mi tesoro». Su bendición simple pero sincera tocó algo profundo en el alma de Andrés, que había estado dormido durante décadas. Los médicos llevaron a María a otra habitación en el mismo piso para realizarle evaluaciones completas. Andrés contrató inmediatamente a los mejores especialistas del hospital, un nefrólogo reconocido, un endocrinólogo con años de experiencia, una nutrióloga especializada en casos complejos. Pagó por habitaciones privadas contiguas para que madre e hija pudieran estar cerca. Instaló teléfonos internos para que pudieran comunicarse cuando quisieran. El personal del hospital nunca había visto a un paciente recibir tanta atención personalizada, y los rumores sobre el millonario, que había movido cielo y tierra por su asistente, comenzaron a circular entre enfermeras y doctores. Pero a Andrés no le importaba lo que dijeran. Por primera vez en su vida, estaba usando su dinero para algo que realmente importaba, para salvar a 2 personas que habían logrado lo imposible, hacer que su corazón blindado volviera a sentir. Pasaba las noches en el hospital durmiendo en un sillón incómodo entre las 2 habitaciones, despertándose al menor sonido que pudiera indicar que alguna de ellas lo necesitaba. Durante 5 días y 5 noches, Andrés vivió en ese hospital como si fuera su hogar. Canceló reuniones importantes. Ignoró llamadas de socios exigiendo su atención. Delegó decisiones cruciales en subordinados que nunca habían tenido tanta responsabilidad. Su secretaria corporativa llamaba cada día con emergencias que antes lo habrían hecho correr de regreso a la oficina, pero ahora simplemente daba instrucciones breves y colgaba. «El negocio puede esperar. Esto no puede». Se convirtió en experto en leer reportes médicos que antes le habrían parecido jeroglíficos incomprensibles. Aprendió sobre niveles de hemoglobina, creatinina, glucosa en sangre. Memorizó los horarios de medicamentos de ambas mujeres y se aseguraba de que las enfermeras nunca se atrasaran ni un minuto. Sofía observaba todo esto con una mezcla de asombro y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. «No tenías que hacer todo esto», le decía cada vez que él aparecía con otra cosa. Flores frescas, libros para entretenerse, comida casera de un restaurante que él mismo iba a buscar porque el hospital servía platillos insípidos. «Sí tenía que hacerlo», respondía Andrés cada vez, sentándose en la orilla de su cama con una familiaridad que habría sido impensable semanas atrás. «Sofía, durante 6 meses trabajaste para mí, dándolo todo mientras te derrumbabas por dentro. Pasaste hambre para que tu madre tuviera medicinas. Te destruiste lentamente, y yo estaba tan ciego que no vi nada hasta que fue casi demasiado tarde. Esto no es caridad ni pena. Es lo mínimo que puedo hacer para compensar mi estupidez». Ella tomó su mano entre las suyas, un gesto simple, pero cargado de significado. «No eras estúpido, eras solo un hombre ocupado. La mayoría de los jefes nunca se habrían dado cuenta, y mucho menos habrían hecho algo al respecto. Tú eres diferente, Andrés». Fue la primera vez que lo llamó por su nombre sin el señor Vega formal. El sonido de su nombre en labios de ella hizo que algo se encendiera en su pecho, algo cálido y aterrador que ya no podía seguir negando. Los médicos entraban y salían con actualizaciones que cada vez sonaban más esperanzadoras. María respondía bien al nuevo tratamiento renal.
Su diabetes estaba siendo controlada con medicamentos más efectivos. Sofía ganaba peso lentamente. Sus mejillas recuperaban color. Sus ojos brillaban con más fuerza cada día. El 7º día en el hospital trajo noticias mixtas. El nefrólogo de María reunió a Andrés y Sofía en su consultorio con expresión seria, pero no desesperanzada. La señora Ramírez ha respondido mejor de lo esperado al tratamiento intensivo. Sus riñones muestran mejoría significativa y su nivel de glucosa está finalmente estabilizado. Sin embargo, debo ser honesto con ustedes. Su condición sigue siendo delicada. Necesitará diálisis regular, medicamentos costosos de por vida y monitoreo constante. Con los cuidados adecuados puede tener varios años más de buena calidad de vida, pero sin ellos dejó la frase inconclusa, permitiendo que la realidad llenara el silencio. Sofía apretó la mano de Andrés con fuerza, luchando contra las lágrimas. «Varios años», susurró. «Eso es más de lo que me atreví a esperar hace un mes». Andrés rodeó sus hombros con su brazo, un gesto protector que ya se sentía natural entre ellos. «Tendrá todo lo que necesite, los mejores tratamientos, las mejores medicinas, los mejores doctores, y si en algún momento necesita un trasplante, lo conseguiremos. No importa el costo». El doctor asintió con aprobación. «Con ese nivel de compromiso, estoy seguro de que la señora Ramírez tiene muchos años hermosos por delante». Pero ninguno de ellos sabía que el tiempo, ese tirano cruel, contra el cual ni todo el dinero del mundo puede luchar, tenía planes diferentes que pondrían a prueba cada promesa y cada sentimiento que apenas comenzaba a florecer entre dos corazones que aprendían a latir al mismo ritmo. Una semana después del alta hospitalaria, la vida parecía haber encontrado un nuevo equilibrio frágil, pero esperanzador. Andrés había adaptado su mansión para recibir a Sofía y María, la madre de Sofía, mientras la casa humilde del fraccionamiento, Las Américas, era renovada completamente. Contrató enfermeras privadas, instaló equipos médicos de última generación, transformó 2 habitaciones en suites cómodas, con todo lo necesario para el tratamiento continuo de María. Sofía protestó al principio, argumentando que era demasiado, que no podían aceptar tanta generosidad, pero cuando María vio el océano desde la ventana de su habitación y lloró de felicidad diciendo que nunca había imaginado despertar con esa vista, todas las objeciones se desvanecieron. Las mañanas en esa casa, antes vacía y fría, se llenaron de vida. El aroma del café preparado por Sofía, las risas suaves de María viendo sus novelas favoritas, el sonido de conversaciones reales en lugar del silencio sepulcral que Andrés había considerado normal durante años. Él llegaba del trabajo más temprano cada día, ansioso por esos momentos compartidos que se habían vuelto más valiosos que cualquier negociación millonaria. Pero la felicidad frágil duró apenas 3 semanas antes de que la realidad médica les recordara su crueldad. Una madrugada de noviembre, Sofía despertó a Andrés con voz aterrada. «Andrés, algo anda mal con mi mamá. No responde bien. Su respiración está extraña». Él saltó de la cama y corrió hacia la habitación de María, encontrándola pálida y sudando frío a pesar del clima templado. Llamó inmediatamente a la ambulancia privada que tenía enmarcación rápida desde el primer incidente. En el hospital, los doctores trabajaron durante horas, mientras Andrés y Sofía esperaban afuera abrazados, rezando a un Dios que Andrés había olvidado que existía. Cuando finalmente salió el cardiólogo, su expresión lo dijo todo antes de que abriera la boca. Tuvo una complicación seria, un infarto menor causado por el estrés que su condición renal impone al corazón. Logramos estabilizarla, pero su cuerpo está muy débil. Los próximos días serán críticos. Sofía se desmoronó en brazos de Andrés, sollozando con un dolor que él sentía como propio. «No puede irse todavía», repetía entre lágrimas. «No estoy lista para despedirme. Dios, por favor, no me la quites todavía». Los siguientes 3 días fueron una montaña rusa emocional brutal. María tenía momentos de lucidez donde sonreía y bromeaba débilmente, seguidos de episodios donde apenas podía mantener los ojos abiertos. Andrés y Sofía no se separaron de su lado, turnándose para dormir en sillones incómodos, sosteniéndole las manos, leyéndole pasajes de la Biblia que ella amaba. El 4.º día, María despertó con una claridad inusual, como si su espíritu hubiera reunido todas sus fuerzas restantes
para una última conversación importante. «Sofía, mi amor, acércate», pidió con voz débil, pero firme. Sofía se arrodilló junto a su cama, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Mamá, no hables así. Vas a mejorar». Los doctores dijeron que, pero María negó suavemente con la cabeza, interrumpiéndola con la sabiduría de quien siente el final acercarse. «Mi niña hermosa, he vivido una vida bendecida a pesar de las dificultades. Te vi crecer en una mujer maravillosa, fuerte y bondadosa. No hay madre más orgullosa en todo México. Ahora necesito que me escuches bien». Su voz temblaba por el esfuerzo, pero sus palabras salían con determinación inquebrantable. María extendió su otra mano hacia Andrés, quien se había quedado de pie cerca de la ventana, tratando de darles privacidad. «Señor Vega, venga acá, por favor. Esto también es para usted». Raúl se acercó con pasos lentos, sintiendo que estaba a punto de recibir algo sagrado. María tomó su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil, uniendo sus dedos con los de Sofía en un gesto deliberado y simbólico. «Usted llegó a nuestras vidas como un milagro disfrazado de jefe. Vi cómo miraba a mi hija desde la primera vez que lo traje aquí. Reconozco el amor cuando lo veo, aunque ustedes dos todavía no lo hayan admitido en voz alta». Lucía ahogó un sollozo, su rostro ardiendo de emoción y vergüenza. Andrés sintió su garganta cerrarse, incapaz de negar algo que esa mujer sabia había visto con claridad absoluta. «Señor Vega», continuó María con voz cada vez más débil, «el dinero puede comprar muchas cosas maravillosas, medicinas, tratamientos, casas hermosas frente al mar, pero mi Sofía necesita algo que el dinero nunca podrá pagar: amor verdadero, compañía sincera, alguien que la vea por lo que es y no por lo que tiene o no tiene». Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Andrés, lágrimas que no había derramado desde que era niño. María apretó sus manos unidas con las últimas fuerzas que le quedaban. «Prométame algo, señor Vega. Prometa que cuidará de mi niña, no solo con su dinero, sino con su corazón. Prometa que nunca la dejará sola, que la amará en los días buenos y en los malos, que será para ella lo que el dinero nunca puede ser: un compañero de vida verdadero». Su voz se quebró en la última palabra y las máquinas comenzaron a emitir sonidos de alarma. Enfermeras y doctores entraron corriendo, empujando suavemente a Andrés y Sofía hacia un lado mientras trabajaban frenéticamente. Pero antes de que los separaran completamente, Andrés apretó la mano de María y pronunció las palabras más importantes de su vida. «Se lo prometo. La amaré con todo lo que soy y todo lo que tengo. Nunca jamás estará sola. Tiene mi palabra, señora María. Tiene mi palabra». María sonrió entonces, una sonrisa de paz absoluta que iluminó su rostro cansado. Sus ojos se cerraron suavemente mientras susurraba algo que solo Sofía alcanzó a escuchar. «Ahora sí puedo irme tranquila». Y en medio del caos de máquinas y voces urgentes, rodeada del amor de su hija y la promesa sincera de un hombre que había aprendido a amar gracias a ellas, María Ramírez exhaló su último suspiro. El corazón que había latido durante 58 años, llevando amor incondicional a todos los que la conocieron, finalmente descansó, dejando atrás un legado que cambiaría para siempre el destino de dos almas que apenas comenzaban a encontrarse en medio del dolor y la esperanza. El funeral de María Ramírez fue una ceremonia sencilla pero hermosa, llena de vecinos del fraccionamiento Las Américas, que vinieron a despedir a una mujer que siempre tuvo una palabra amable y una mano dispuesta a ayudar. Andrés organizó todo según las tradiciones que sabía que María habría querido. Una misa en la pequeña iglesia del barrio donde ella rezaba cada domingo, flores blancas que llenaban el altar, mariachis que tocaron sus canciones favoritas al final de la ceremonia. Sofía atravesó esos días como sonámbula, sostenida literalmente por los brazos de Andrés, que no se apartó de su lado ni un segundo. Él canceló todo su mes completo de compromisos, algo que sus socios recibieron con incredulidad y frustración, pero por primera vez en su vida, Andrés entendió que había cosas infinitamente más importantes que los negocios. Había promesas que cumplir, corazones rotos que sanar, personas reales que necesitaban presencia y no dinero. Durante las noches más difíciles, cuando Sofía despertaba llorando llamando a su madre, Andrés la sostenía entre sus brazos hasta que el llanto se calmaba y ella volvía a dormirse exhausta.
Una semana después del funeral, Sofía intentó regresar a la oficina como si nada hubiera pasado. Llegó a las 7 de la mañana, con su ropa de trabajo impecable, pero sus ojos hinchados y su sonrisa forzada la traicionaban. Andrés la encontró organizando archivos con manos temblorosas, tratando desesperadamente de aferrarse a la rutina para no pensar. «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó él con suavidad, acercándose lentamente como si temiera que ella se rompiera al menor contacto brusco. «Trabajo, señor Vega. Tengo pendientes atrasados y usted necesita que alguien ponga orden en todo esto», respondió ella sin mirarlo, su voz sonando mecánica y distante. Andrés le quitó gentilmente los documentos de las manos y los dejó sobre el escritorio. «No, lo que necesito es que te des tiempo para sanar. No eres una máquina, Sofía. Acabas de perder a tu madre. Nadie espera que estés aquí fingiendo que todo está bien». Ella finalmente lo miró, y en sus ojos él vio un abismo de dolor tan profundo que le partió el corazón. «Si me detengo a pensar, Andrés, me voy a derrumbar completamente. No puedo derrumbarme, tengo que seguir adelante». Su voz se quebró en la última palabra y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente escaparon. Andrés la atrajo hacia su pecho en un abrazo que ya no tenía nada de profesional ni calculado. Era el abrazo de un hombre que amaba a una mujer y no sabía cómo curarle el dolor, excepto estando presente. «Entonces, derrúmbate aquí conmigo. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Tu madre me hizo prometer que cuidaría de ti, y cumplir esa promesa significa dejarte sentir, llorar, gritar si es necesario. Significa estar aquí cuando te caigas, no exigir que te mantengas de pie sola». Sofía se aferró a él como náufraga a tabla salvadora, sollozando contra su pecho con un dolor desgarrador que había estado reprimiendo. Lloraba por su madre, por todos los años difíciles, por la soledad que ahora pesaba como montaña sobre sus hombros. Andrés la sostuvo mientras su camisa se empapaba de lágrimas, acariciando su cabello y murmurando palabras de consuelo que salían directamente de un corazón que había aprendido a sentir. «Me hizo prometer que te cuidaría», dijo Andrés, secando con sus pulgares las lágrimas que seguían cayendo por las mejillas de Sofía. «Pero esa promesa ya no es solo por ella, es porque me di cuenta de algo que debía haber admitido hace semanas. Me enamoré de ti, Sofía. No sé exactamente cuándo pasó, si fue cuando leí ese billete en tu lonchera vacía, o cuando te vi cuidar a tu madre con tanta devoción, o en alguno de esos almuerzos donde me hacías reír de cosas simples, pero sucedió, y sé que el momento es terrible, que acabas de perder a tu madre, y probablemente lo último que quieres escuchar son declaraciones de amor, pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba cumplir mi promesa, diciéndote la verdad. No quiero que seas solo mi asistente. Quiero ser el hombre que está a tu lado en los días buenos y en los malos. Quiero construir algo real contigo, algo que tu madre vio antes que nosotros mismos nos diéramos cuenta». Las palabras salieron atropelladas, vulnerables, completamente opuestas al hombre controlado y calculador que él solía ser. Sofía lo miró con una mezcla de asombro, dolor y algo más que brillaba tímidamente en sus ojos cafés. «Cuando mi madre tomó tu mano ese último día, supe que ella te había entregado algo más valioso que cualquier herencia material. Te confió mi felicidad, mi futuro. Y la verdad es que yo también sentí algo cambiando entre nosotros, algo que me asustaba porque parecía demasiado bueno para ser real. Un millonario que nota una lonchera vacía, que lee un billete privado y en lugar de ignorarlo, decide actuar. Un jefe que se convierte en amigo, luego en familia y ahora, ella posó su mano sobre el pecho de él, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. «También me enamoré de ti, de tu forma torpe de mostrar afecto, de cómo aprendiste a preparar café exactamente como me gusta, de cómo dejaste de ser el hombre frío que conocí y te convertiste en alguien capaz de llorar en un hospital. Mi madre te vio antes que yo misma pudiera admitirlo. Ella siempre fue sabia así». Una sonrisa pequeña pero genuina apareció en su rostro por primera vez en días. Raúl sintió algo expandirse en su pecho, algo cálido y brillante que ahuyentaba las sombras. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si no estaba lista, pero Sofía se puso de puntillas, cerrando la distancia entre ellos. El beso fue suave, salado por lágrimas, lleno de promesas y dolor sanando lentamente,
marcando el momento preciso en que dos personas rotas por razones diferentes decidieron intentar volverse completas juntas, honrando la memoria de una mujer que usó sus últimas fuerzas para unir dos corazones que el destino había preparado para encontrarse. Los meses siguientes fueron un proceso lento, pero hermoso de sanación y descubrimiento mutuo. Andrés y Sofía no se apresuraron, respetando el luto y permitiendo que su relación creciera orgánicamente sin presiones. Él convirtió oficialmente una de las habitaciones de su mansión en el espacio de Sofía, respetando su necesidad de tener su propio rincón mientras procesaba la pérdida. Desayunaban juntos cada mañana en la terraza frente al mar, compartiendo planes del día y recuerdos de María que Sofía necesitaba mantener vivos. Andrés aprendió a cocinar platillos sencillos, torpes intentos de pozole y tamales que salían desastrosamente, pero que hacían reír a Sofía hasta las lágrimas. Visitaban la tumba de María cada domingo después de misa, llevando flores frescas y contándole en voz alta sobre su semana. Esas visitas se convirtieron en rituales sagrados donde ambos encontraban paz y renovaban el compromiso de honrar las enseñanzas de una mujer que había amado con generosidad inquebrantable. La oficina también cambió. Andrés implementó políticas nuevas de apoyo a empleados, programas de asistencia médica, bonos alimenticios. Quería asegurarse de que ningún otro trabajador tuviera que elegir entre comer y cuidar de un ser querido enfermo. Para marzo, 6 meses después de la muerte de María, algo había cambiado sutilmente en la dinámica de su relación. Las sonrisas de Sofía llegaban con más facilidad. Su risa resonaba con más frecuencia por la casa, antes silenciosa. Andrés la sorprendió una tarde de viernes con una propuesta inesperada. He estado pensando en algo. La casa del fraccionamiento. Las Américas está lista después de la renovación. Pensé que tal vez querrías conservarla, convertirla en algo significativo en memoria de tu madre. Sofía lo miró con curiosidad, preguntándose a dónde quería llegar. ¿Qué tienes en mente? Él tomó su mano entrelazando sus dedos con familiaridad cariñosa. Podríamos convertirla en un hogar comunitario, un lugar donde personas con enfermedades crónicas puedan recibir ayuda, orientación, compañía, sin fines de lucro, solo un espacio de apoyo nombrado en honor a María Ramírez. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y amor. Sería perfecto. Mi mamá siempre abría sus puertas a vecinos que necesitaban consejo o simplemente alguien que escuchara. Esto sería continuar su legado de la forma más hermosa posible. Trabajaron juntos durante los siguientes meses, organizando el proyecto comunitario, y en ese proceso su relación se fortaleció aún más. Sofía descubrió habilidades administrativas que nunca había tenido oportunidad de desarrollar, y Andrés aprendió que el verdadero éxito no se medía en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas positivamente. Una noche de agosto, casi un año después de la muerte de María, Andrés llevó a Sofía a cenar al restaurante de mariscos, donde habían compartido su primer almuerzo juntos. La luna brillaba bajo la luz de luna llena. Las barcas pesqueras mecían suavemente en el agua. La brisa caribeña traía aromas de sal y jazmines. Después del postre, Andrés se puso de pie y se arrodilló junto a la mesa, sacando una caja pequeña de terciopelo. Sofía Ramírez. Hace poco más de un año, descubrí una lonchera vacía que cambió mi vida para siempre. Me enseñó que estaba viviendo en mi propia versión de vacío, lleno de cosas, pero carente de lo esencial. Tu madre me hizo prometer que te cuidaría, que te amaría con algo más valioso que dinero. He pasado estos meses intentando cumplir esa promesa, y cada día me enamoro más de ti. ¿Me harías el honor de convertir mi promesa en voto permanente? ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía, mientras asentía con la cabeza, incapaz de formar palabras coherentes. Sí, finalmente logró susurrar. 1000 veces sí. Andrés deslizó el anillo en su dedo, con manos temblorosas de emoción, y cuando se pusieron de pie para besarse, los comensales de las mesas cercanas aplaudieron espontáneamente. En ese momento, Sofía sintió la presencia de su madre como brisa cálida, acariciando su rostro, una bendición silenciosa desde donde quiera que estuviera. La boda se celebró 3 meses después en la pequeña iglesia del barrio donde María había rezado cada domingo. Fue una ceremonia íntima llena de vecinos
que habían conocido a la madre de Sofía, empleados de Andrés, que habían sido testigos de su transformación, y amigos nuevos que ambos habían hecho durante su trabajo comunitario. Sofía llevaba un vestido sencillo pero elegante, y sobre su corazón, prendido discretamente, el billete que Raúl había encontrado en la lonchera vacía, ahora enmarcado en vidrio delgado como reliquia preciosa. Durante los votos, ambos lloraron al prometer amarse en pobreza y riqueza, en salud y enfermedad, recordando que su historia había comenzado precisamente en esos contrastes. La recepción fue en la casa comunitaria María Ramírez, ahora funcionando plenamente y ayudando a docenas de familias cada semana. Un año después, el llanto de bebé llenó la habitación en la madrugada, y Andrés se levantó antes que Sofía pudiera moverse. «Yo voy, mi amor. Descansa». Se acercó a la cuna donde su hija de 3 meses, María Esperanza Vega Ramírez, agitaba sus bracitos diminutos reclamando atención. La tomó en brazos con la ternura de quien nunca imaginó que podría amar tanto a un ser tan pequeño. «Tranquila, princesa, papá está aquí». La llevó a la terraza donde el amanecer comenzaba a pintar el cielo de naranja y rosa sobre el Caribe. Sofía apareció minutos después, envuelta en bata, sonriendo al ver a su esposo meciendo suavemente a su hija mientras le contaba historias en susurros. Se acurrucó junto a ellos, completando el cuadro perfecto de una familia que había nacido del dolor, pero crecía en amor puro. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Sofía. Ricardo asintió besando su frente. «2 años desde que encontré esa lonchera vacía. 2 años desde que mi vida dejó de estar vacía también». Observaron juntos el amanecer con su bebé dormida nuevamente entre ellos, agradeciendo en silencio a una mujer sabia que había visto este futuro cuando ellos aún eran ciegos. El amor había llegado de la forma más inesperada, pero también de la más perfecta. Esta historia nos recuerda que a veces Dios usa los momentos más difíciles para mostrarnos lo que realmente importa. Una lonchera vacía se convirtió en recipiente de amor verdadero. Una pérdida dolorosa sembró semillas de esperanza, y 2 personas solas encontraron en el otro la familia que sus corazones necesitaban. Si esta historia tocó tu corazón, regálame un like y compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para abrir los ojos al amor. Suscríbete para más historias que te harán creer nuevamente en los milagros cotidianos. Que Dios bendiga tu camino, ilumine tus días con amor verdadero y te permita ver los milagros escondidos en los detalles más pequeños de la vida. Recuerda siempre, el verdadero tesoro nunca está en lo que tenemos, sino en quien amamos y quien nos ama de vuelta. Amén.